Podcast, Cartas en voz alta. El episodio de hoy, siempre elegí mujeres a las que tenía que salvar. Bienvenidos a Cartas en voz alta, el espacio donde leemos historias que muchas veces no se dicen en voz alta, pero que viven dentro de muchas personas. Cartas que hablan de vínculos, de heridas, de patrones que repetimos sin darnos cuenta. Y también de esas formas de amar que parecen entrega, pero a veces esconden muy adentro una necesidad profunda. Hoy vamos a hablar de algo que muchas personas han vivido, aunque no siempre lo nombren así. Elegir parejas a las que sentimos que tenemos que salvar. Parejas rotas, parejas heridas, parejas que sufren, parejas que necesitan apoyo, contención, paciencia, comprensión y sobre todo una idea creyendo que está amando. Sí, Julio, pero llega un momento en que la pregunta cambia. Ujú. Ya no es ¿por qué esa persona necesita tanto de mí? Sino aquí la pregunta es ¿por qué yo necesito estar con alguien que necesita ser salvado? Exacto. La carta de hoy habla de eso, de un hombre que empieza a darse cuenta de que no ha elegido parejas desde la paz, sino desde el intento de rescatar. Claro, y quizá también desde una pregunta más honda, no sé, Helen, podría ser ¿quién soy yo si no soy necesario para alguien? ¿Podría ser? Podría ser, exacto. Pues vamos con esa carta. Adelante, Julio. Querido equipo de cartas en voz alta, no sé si esto que voy a escribir suena mal, pero últimamente me he dado cuenta de algo que me está moviendo mucho por dentro. Creo que casi todas mis relaciones han tenido algo en común. Siempre termino con mujeres que están pasando por algo difícil. Mujeres tristes, mujeres heridas, mujeres que vienen de relaciones complicadas, mujeres que no se sienten suficientes, mujeres que necesitan apoyo, paciencia, comprensión. Y al principio yo me siento muy conectado con ellas. Siento que las entiendo, siento que puedo acompañarlas, que conmigo pueden estar mejor ellas, que si doy suficiente amor, suficiente calma, suficiente seguridad, algo en ellas va a sanar. Al principio me siento útil, importante, necesario, pero después de un tiempo empiezo a cansarme, porque termino escuchando más de lo que hablo, cuidando más de lo que recibo, sosteniendo más de lo que me sostienen. Entiendo sus heridas, pero tragándome las mías. Y cuando intento pedir algo, me siento egoísta. Cuando necesito atención, siento que no es el momento. Cuando me molesto, me digo que tengo que ser paciente. Cuando me duele algo, pienso, ella ya tiene suficiente con lo suyo. Y entonces me quedo callado. Me he dado cuenta de que muchas veces he confundido amor con rescate. Y eso me duele porque yo sí he amado. No quiero decir que todo fuera falso, pero también empiezo a ver que había algo mío ahí, algo que se sentía valioso cuando podía ayudar, algo que se sentía elegido cuando alguien me necesitaba. Mi última relación terminó hace unos meses. Ella me decía que yo era muy bueno, que nadie la había cuidado como yo, pero al final también me dijo algo que me dejó pensando mucho. A veces siento que no me amas a mí, sino a la versión rota de mí. Esa frase me dolió muchísimo, pero creo que tenía algo de verdad. Desde entonces me pregunto diario por qué me atraen tanto las mujeres heridas. ¿Por qué me cuesta estar con alguien que está bien? ¿Por qué siento que amar es cargar? ¿Y por qué me cuesta tanto dejar de salvar? No quiero volverme frío, no quiero dejar de cuidar,
pero tampoco quiero seguir perdiéndome en relaciones donde mi lugar es ser el salvador. ¿Se puede amar sin rescatar? ¿Se puede acompañar a alguien sin convertir su dolor en mi misión? Gracias por leerme. Uf, Mm, Helen, esta carta me parece muy honesta porque no sí. habla de un hombre que no sabe amar, habla de alguien que empieza a sospechar que tal vez se aprendió a amar desde un lugar muy específico, el lugar del rescate, ¿no lo crees? Sí, y para mí es importante también matizar que esta carta nos la podría haber escrito Antonia, Josephine, o sea, una mujer, ¿no? Es muy importante que entendamos, ¿no? Desde dónde aprendemos a Sí, amar. Porque sí, desde fuera podríamos decir qué hombre tan bueno, tan integrado, tan paciente, o qué mujer tan buena, tan entregada, tan paciente. Pero cuando miramos con más profundidad vemos que la entrega no siempre nace de la libertad. exacto. Lo has dicho tú perfectamente. A veces la entrega también nace del miedo, ¿no? Del miedo a no ser suficiente, del miedo a no ser elegido o del miedo a no tener un lugar si no soy yo útil. Sí, piensa que las familias somos sistemas y nosotros hemos aprendido a colocarnos dentro de ese sistema representando un papel, ¿no? Y Sí. ahí la pregunta central no es solo ¿por qué elijo personas heridas?, Ujú. sino también ¿qué parte de mí se siente viva, valiosa o necesaria cuando alguien necesita que la salve? Claro, desde una mirada humanista, diría yo, esto toca algo muy profundo, el deseo de sentido, ¿no? Como decía Víctor Frankl, decía que el ser humano necesita encontrar sentido en su vida, normalmente siempre, pero a veces confundimos sentido con sacrificio, confundimos propósito con cargar con la vida de otra persona. Sí, y en pareja eso puede ser muy delicado, porque una Sí, relación puede empezar como apoyo y terminar convirtiéndose en una misión de rescate. Esto también lo vemos mucho en las relaciones iniciales, cuando somos muy jovencitos, ¿no? Que claro. los conflictos con los padres hacen que la pareja funcione, pero luego cuando esos conflictos desaparecen porque maduramos, la relación se disuelve porque no hemos construido nada, solo hablábamos de cómo atacar a nuestros padres o de cómo defendernos de ellos, ¿no? Entonces, no puede ser que una relación de pareja termine convirtiéndose en una misión de rescate. Tú lo has dicho, ¿no? Ese amor se vuelve misión, el otro deja de ser una pareja completa, exactamente. Se convierte en un proyecto, ¿no? En una tarea, en alguien a quien debo reparar para sentir que mi vida tiene valor de alguna forma, ¿no? Cuando alguien elige una y otra vez parejas, como nos comenta esta persona de la carta, a las que siente que tiene que salvar, normalmente no lo hace de forma consciente. Ujú. Esto también es importante decirlo. La persona no piensa, voy a buscar a alguien roto para sentirme importante, pero sí que su atracción nunca aparece por mujeres completas, resolutivas, porque no sienten, no saben dónde encajar con ellas. Por lo tanto, terminan siempre al lado de personas que sufren, que necesitan hablar con alguien, que necesitan del otro. Claro, como una especie de destino emocional, ¿no? ¿No es así? Sí, sí, sí. ¿No? Exacto, porque muchas veces esta atracción tiene que ver con una dinámica conocida. La persona se siente cómoda en el papel de quien escucha, cuida, contiene, resuelve o sostiene, porque eso también le coloca en un papel de superioridad. Me necesitas, soy Claro. importante en tu vida. Claro, sí, ahí, esa persona sabe quién es, ahí tiene una identidad, y esto es muy junguiano, como no diríamos. Muchas veces no elegimos desde la conciencia, sino desde complejos inconscientes. Algo dentro de nosotros reconoce una escena antigua y dice: "Aquí sé moverme, aquí me siento cómodo y aquí es donde me gusta estar", ¿no? De alguna manera es un terreno conocido y por lo tanto es un terreno que yo identifico como cómodo. No tengo en cuenta el daño que me va a hacer eso, simplemente es aquello de que es terreno identificado, es terreno conocido.
Y si esa persona creció teniendo que cuidar emocionalmente a otros, como suele ocurrir en las personas que escogen el papel del salvador, de Sí, adulto puede sentirse atraída por vínculos donde vuelve a ocupar ese lugar, porque vuelvo a repetir, es mi lugar identitario. claro. Entonces no solo se enamora de la persona, se enamora también de ese papel, del papel que puede representar con esa papera, con esa persona, perdón, ¿no? De protector. Y ese papel puede ser muy poderoso, Sí, porque, vuelvo a repetir, sin darme cuenta me coloca en un lugar de superioridad, pero también al mismo tiempo en un lugar donde el otro depende de mí, porque dice, yo soy quien te entiende, yo soy quien no te va a abandonar nunca, claro. yo soy quien te ayuda a sanar. Claro. Pero ahí me pongo a pensar, hay una línea muy fina, porque acompañar a alguien es amor, pero necesitar que el otro esté roto para sentir que tengo un lugar, eso ya no es solo amor, eso es una herida buscando un escenario, ¿no? Sí, pero recuerda que cuando hablamos de los apegos que se construyen cuando somos bebés, muchos niños terminan necesitando hacer de padres o de madres de sus propias madres Sí, para poder tener un lugar dentro del sistema familiar. Por lo tanto, exacto. esto lo vemos mucho en consulta. Un hombre empieza una relación con una mujer que acaba de salir de una relación muy dolorosa. Él la escucha, la contiene, la acompaña. Ella le expresa realmente con mucho cariño, nunca nadie me había entendido así, o sea, ningún hombre me había prestado atención y me había escuchado. Y evidentemente esa persona va a quedar ahí, atrapada de esa frase, pensando que entonces es visto, es reconocido. Y esa frase puede tocar algo muy profundo, Helen. Muchísimo, porque no solo se siente querido, se siente necesario, que es lo que había aprendido a sentir para saberse amado en su núcleo familiar. Claro, y sentirse necesario puede ser muy adictivo, porque no solo alimenta el amor, alimenta el ego, la identidad, la sensación de valor, de ser reconocido, ¿no? Claro, entonces al principio todo parece muy intenso y muy Claro, íntimo, pero poco a poco la relación se organiza alrededor de una desigualdad. Una claro, persona necesita salvada y la otra necesita salvar. claro, claro. Diría algo muy, muy importante. En una relación auténtica, no usamos el otro para llenar nuestro vacío existencial. Lo encontramos como otro ser humano, no como una función para calmar nuestra angustia, ¿no es así? Sí, y esa es la diferencia entre un amor adulto y un amor infantil. El amor Exacto. infantil necesita que el otro me confirme quién soy. Claro. No, es súper interesante. Aquí me parece importante también comentar, solemos mirar mucho la herida de la persona salvada, ¿no? Pero no siempre miramos la herida del salvador. Eso es típico siempre, ¿no? Y tanto, Julio. Y hemos de entender que el Salvador también tiene una herida, Exacto, solo que está exacto. mejor camuflada porque se disfraza de bondad, de paciencia, de fortaleza o incluso de madurez. Es el típico también que siempre está muy contento y riendo, ¿no? El Sí. salvador puede decir: "Yo solo quiero ayudar", y puede ser verdad, pero también hay que hacerle otra pregunta, o nuestros oyentes, háganse esta pregunta: ¿qué pasa contigo cuando no ayudas? ¿Sientes incomodidad? ¿Quién eres cuando nadie te necesita? ¿Qué sientes cuando no tienes que reparar a nadie? Ahí suele aparecer vacío, Sí, inseguridad, ansiedad y a veces una sensación de inutilidad, de claro. invisibilidad. Exacto. Y esa sensación duele mucho, porque la persona descubre que no solo estaba cuidando por amor, ¿no? Ahí llega, también estaba cuidando para no tocar su propia herida. ¿Qué es lo que nuestro oyente ha empezado a expresar? O sea, cuando hacia el final de la carta, ¿no? Exacto. Porque este patrón no se resuelve solo diciendo, deja de salvar.
Hay que mirar qué sostiene internamente ese lugar. Claro. Podríamos decir que El Salvador tiene una sombra. Ahí se está viendo. La sombra no significa que sea malo. Significa que hay partes no reconocidas, ¿no? Necesidad de reconocimiento, miedo a ser irrelevante, dificultad para relacionarse de igual a igual y deseo de ser imprescindible en alguna forma, aunque no sea fácil reconocerlo. Y reconocer que el dejar de ser el salvador no destruye el amor, Exacto. lo vuelve más honesto. Exacto, sí, porque una cosa es decir: "Te cuido porque te amo", y otra más verdadera, sincera sería: "Te cuido porque te amo, pero también porque cuando te cuido siento que valgo", de alguna forma, ¿no? Para mí, una de las frases de fondo en estas relaciones es, si no me necesitas, ¿me vas a elegir? Uf, esa frase toca exactamente el centro de todo, ¿no? Porque muchas personas no creen que puedan ser amadas por su sola presencia. Creen que tienen que hacer algo extra siempre para merecer el amor. Están convencidos de que tienen que escuchar, tienen Ujú. que sostener, tienen que comprender, tienen que aguantar, tienen que salvar. Y ahí aparece una pregunta existencial, diría yo, Helen. ¿Soy valioso por lo que soy o por lo que hago por los demás? Esa es una pregunta muy fuerte que cuando la haces a la persona en consulta, a veces no sabe qué contestarte y tiene que contestártela en la siguiente sesión. Claro, claro. Aquí yo, no, yo diría siempre vamos a caer siempre como en una responsabilidad, ¿no? Responsabilidad no es cargar con la vida del otro. Responsabilidad es responder con conciencia ante la propia vida. Y a veces la responsabilidad más difícil es dejar de hacerse cargo de lo que no nos corresponde. Y eso es clave, porque muchas personas creen que amar es hacerse cargo de todo lo que el otro no puede resolver e incluso muchas veces se adelantan y ni siquiera dejan resolverlo. Ujú. Sí, si yo convierto tu herida en mi misión, ¿no? Es algo así. Tal vez ya no estoy viendo eso como adulto. Tal vez te estoy viendo como alguien que necesita ser reparado por mí, ¿no? Lo más triste es que aunque eso parezca amor, suele volverse una forma de control. Sí, sí, porque El Salvador también puede decir, sin querer decirlo, ¿no? Inconscientemente, yo sé lo que tú necesitas, yo sé cómo deberías sanar y yo sé cómo deberías cambiar, de alguna forma, ¿no? Y evidentemente entonces la relación deja de ser horizontal. Exacto, Se convierte en uno está up y el otro está down. exacto. Sí, sí. Eso debería alegrar mucho a El Salvador, ¿no? De alguna manera. Sí. Entonces, hay una escena muy interesante, ¿no? La pareja que estaba muy herida empieza a mejorar, empieza a tener más autonomía, más estabilidad, más vida propia. Claro, claro. Ahí es donde, ¿no? Comentamos, esta persona, este Salvador, ya sea mujer o hombre, se siente bien, se siente alegre, de alguna forma. Pero no ocurre así. Exacto. Normalmente El Salvador empieza a sentirse raro, Ujú. menos importante, menos buscado, menos central. Y muchas veces suele reaccionar con rabietas o con reproches, Sí, y esto es muy interesante, ¿no? Porque su lugar empieza a desaparecer poco a poco, o sea, su lugar, ¿no? Este lugar no está estable. ¿no? Exacto. Y entonces puede aparecer inseguridad, Claro. celos, distancia, una especie de tristeza que la persona no sabe explicar, Ahí se revela algo muy importante. Si la relación solo funcionaba mientras uno estaba roto y el otro salvaba, cuando la persona herida mejora, el vínculo entra en crisis y vuelve a empezar este bucle. sí, porque ya no hay rescate. Ahora deberíamos ocupar ese lugar con un lugar de encuentro. Y el problema Claro. está en que el Salvador solo sabe estar cuando el otro le necesita.
claro. Y aquí vendría algo bastante importante, porque el reencuentro real da miedo, porque en el rescate yo tengo una función clara, ¿no? Rescatar. En el encuentro, en cambio, tengo que mostrarme, tengo que estar, tengo que ser visto también con mi vulnerabilidad. Y eso a veces es más difícil de salvar. Esas relaciones suelen sentirse muy intensas y eso puede confundir muchísimo, ¿no, Helen? Sí, suele haber drama, Sí, urgencia, lágrimas, crisis, reconciliaciones, promesas, sí, miedo a perder, necesidad de claro, reparar. Todo eso genera una sensación de profundidad. claro, como sí, porque duele mucho. Entonces, eh, em, si fuera un amor verdadero, ¿no? Porque bueno, las personas tenemos un poco ese concepto de que quien bien te quiera te hará llorar y eso no es cierto. Entonces, claro, Sí, estas personas confunden lo exacto, intenso con lo profundo. claro. Y eso no es profundo, eso es solo inestable. Sí, de hecho, lo iba a comentar ahorita, ¿no? Eso es como confunde, o sea, ya de hecho, muchos oyentes podrían estar diciendo a nosotros: "Es que tal vez soy así, me estoy reflejando y estoy confundido, ¿seré así o no seré así?", etcétera. Porque eso es lo que pasa en estas situaciones, ¿no? Cuando una relación activa mucho material inconsciente, la persona puede sentirlo como destino, mucho ojo, como si dijera: "Esto tenía que pasar", pero a veces no es destino, a veces es esa repetición de actividades, ¿no? De situaciones, de experiencias. Pero es que es lógico, porque la repetición suele sentirse como química, porque cada vez que yo corto contigo, cada vez que te hago un reclamo, cada vez que luego nos reconciliamos, hay desesperación, porque Sí, aparece el miedo al abandono, el miedo a que eso se rompa. Entonces esto, claro, genera un pico de adrenalina brutal y por lo sí, tanto las relaciones incluso sexuales pueden ser como espectaculares, ¿no? Pero en cambio, no es amor, es claro, una relación, malsana. exacto. Bueno, con eso que comentas estoy súper de acuerdo. Y una relación sana puede sentirse rara para alguien que aprendió a amar desde la emergencia, ¿no? Ahí es donde empieza esto, porque no hay tanto incendio, llamémoslo así. No hay tanto que reparar, no hay tanta adrenalina. Por eso algunas personas dicen: "No siento química", cuando conocen a alguien más estable, o cuando conocen a alguien que le da sus espacios, que le escucha, que, le dice: te veo a ti y quiero escucharte a ti, no solo quieras repararme a mí", ¿no? Sí, es esta cuando detecta la persona, no sé, cuando está esta falta de salvador de esto, ¿no? Es una falta de caos, ¿no? Podríamos decirlo. Sí, no es falta de química, como tú bien dices, es falta de caos. El cuerpo se Exacto, acostumbró a la intensidad, se acostumbró al drama. Entonces exacto, la calma puede sentirse como aburrimiento. claro, y ahí hay que aprender algo nuevo. La paz también puede ser amor, pero si nunca la conociste, al principio no sabes reconocerla. Sí, exacto. Muchas veces esta forma de amar empieza muy temprano, en historias donde el niño aprende que para recibir amor, atención o estabilidad tiene que cumplir una función, ¿no? Lo que hablábamos de los apegos, ¿no? Estos niños suelen tener apegos ansiógenos, están siempre pendientes de qué han de dar, qué no han de decir, qué han de hacer para que mamá y papá les miren. Claro, ser el maduro, ¿no? Ser el tranquilo, ser el que no molesta, ¿no? Sí, Es así, sí, ¿no? sí. Ser el que no le da problemas a papá, exactamente como comentas. Sí. Y ese niño puede convertirse en un adulto que no sabe estar en una relación sin hacer algo para merecer su lugar, porque nunca aprendió a ser amado simplemente porque sí, por existir. Que me recuerda un poco a la psicología humanista, ¿no? Por ejemplo, el ser humano necesita ser visto por lo que es, no solo por lo que hace.
pero cuando alguien fue querido principalmente por su función, de adulto puede buscar relaciones donde vuelva a cumplir exactamente esta función o una función. Es así, porque nuestro cerebro límbico, que es el que funciona de los 0 a los 8 años sin que filtre en otras partes de nuestro subconsciente ni de nuestra mente, y ese cerebro emocional aprende a sobrevivir y la supervivencia pasa por encontrar el lugar que yo ocupo Claro. en mi clan familiar. Si mi madre, que para mí no es mi madre, es ese corazón que yo reconozco cuando he nacido, esa frecuencia, y que eso me calma, porque de pronto estoy en lugar conocido. Ujú. eh, si yo he aprendido a estar con un apego ansioso, con un apego a dependiente o un apego desorganizado, yo funcionaré de adulto dando siempre ese puesto a mis relaciones porque es lo único que conozco, es lo que mi instinto de supervivencia me da automáticamente cuando yo creo sentir la química del amor. Claro, Eso claro. es lo que me resulta familiar. Exactamente, definitivamente, ¿no? Y lo familiar no siempre es sano, hay que recordarlo. Solo es lo conocido, Por eso ¿no? muchas personas no eligen lo que les dé paz, sino lo que Exacto, confirma la vieja identidad. claro. A veces no elegimos a quien nos hace bien, sino a quien nos permite volver a ser el personaje que aprendimos a ser toda la vida. Y ese personaje puede ser muy noble, pero también muy solitario. Claro, definitivo. Me gustaría ponerte un ejemplo, ¿no? Un Sí, hombre llegó a mi consulta después de varias relaciones con mujeres emocionalmente muy, muy demandantes y un día empezó a salir con una mujer más estable, más clara, más autónoma, o sea, realmente alguien que estaba madura, que había trabajado con sí misma. claro, y uno pensaría, ahora sí, esto podría ser distinto, ¿no? Pero él se sintió incómodo y me decía: "No sé qué hacer con ella, no me necesita, no me pide que la salve, no está rota". Y entonces siento que no tengo nada especial que ofrecerle. Y el que yo le dijera: "Ofrécete a ti, tal y como eres", no lo entendía. Claro, Él era el salvador. esa frase muestra la herida, ¿no? Porque el Sí, problema no es ella, el problema es que él no sabe quién es fuera del rescate de esa situación, ¿no? totalmente así. Claro, y ahí no basta con decirle: "Quédate con la persona sana". Yo creo el trabajo es más profundo. Ayudarlo a descubrir que puede ser amado sin convertirse en salvador. Ahí está el reto. Sí, señor, ahí está. Y es, hacerle entender, hacerle ver, pero sobre todo hacerle entender emocionalmente que Exacto, puede estar en una relación desde la presencia, no desde la reparación. Porque si claro, solo lo entiende intelectualmente, solo lo entiende por la parte del telencéfalo y no lo entiende por el palencéfalo, que es ese cerebro que vivió y aprendió desde el momento cero de nacer, no habrá reparación. no, Tenemos que hacerle entender emocionalmente que puede estar en una relación desde la presencia. claro. Y eso exige mucha valentía, mucha, porque implica dejar de esconderse detrás de la ayuda. Eso eso es bastante, importante reconocerlo. A veces uno no se enamora solo de una persona, se enamora del proyecto de repararla, ¿no? Sí, y eso es delicado, porque la otra persona empieza a ser vista sobre todo desde su herida, empieza Claro, a ser vista desde un lugar donde hay una desvalorización del resto de la identidad de esa persona. claro, como si su dolor fuera lo que la vuelve atractiva, ¿no? En este caso. Y la verdad es que nadie quiere ser amado únicamente por su parte rota. Tiene más identidades, más partes de ella misma. Sí, por eso a mí me recuerda ahorita, volviendo a recordar un poco esta carta, ¿no? Hay una frase muy fuerte que sería: "A veces siento que no me amas a mí, sino a la versión rota de mí", lo que le dijo su exnovia a esta o su expareja a esta persona, ¿no? ¿Sí? En el momento de romper con él.
Esta frase muestra que la persona salvada también puede sentirse atrapada, porque Ujú, quizá al principio agradece el cuidado, pero después exacto. siente que no tiene permiso para crecer. Sí, porque si sana, tal vez deja de ocupar el lugar que el Salvador necesita que ocupe. Ahí la relación se vuelve compleja y Sí, además ahí empiezan las relaciones dependientes. exacto. Uno quiere mejorar, pero el sistema de pareja está armado alrededor de la herida. Por lo tanto, si mejoro, la pareja no existe. Claro. En términos existenciales, vamos a hablar un poquito, una relación adulta no debería necesitar que uno esté roto para que el otro tenga sentido. Mucho ojo. El sentido no puede depender de que alguien permanezca herido. Definitivamente no. Julio, eso es muy importante, porque Claro. si la persona no sale de ese apego disfuncional y entra en un apego sano, nunca podrá encontrar relaciones porque todas le vendrán siempre desde la inconsciencia, desde su herida. Por lo tanto, nunca va a poder encontrar relaciones realmente sanas y que sean duraderas y que sean satisfactorias a largo plazo. Claro, definitivo. Es un amor condicionado a que el otro siga necesitando rescate, ¿no? Básicamente. Me gustaría que entremos un poco más en esa sombra de Salvador. ¿Te parece, Julio? Me encanta, porque es incómodo, pero necesario. Jung decía que lo que no hacemos consciente aparece en nuestra vida como destino. Y muchas personas creen que siempre les toca el típico, es que así pasó, o esto es mi destino, o esto tenía que ser así. Entonces, encontrar parejas heridas, pero quizá también hay una parte inconsciente que está buscando esta parte, ¿no? Evidentemente, y no es por maldad, ¿eh? Simplemente es que volvemos a lo mismo, es lo malo conocido. O sea, yo instintivamente me referencio a lo que yo he crecido y en lo que yo he aprendido que Sí, significaba amar. Y esto lo claro, vemos incluso en relaciones donde hay violencia. claro. Si mi papá pegaba palizas a mi madre y mi madre lo normalizó e incluso lo justificó, yo Sí, como hombre termino imitando a ese modelo. Y no es sí, por maldad, es por aprendizaje. He entendido que las mujeres les va la cañadura. sí, sí, ahí hay un papel que conocen, ¿no? Básicamente. Sí. Ahí, no, yo creo que encuentran una familiaridad, ¿no? Por identidad automáticamente, ¿no? La sombra del Salvador puede incluir cosas difíciles de aceptar, ¿no? Pero Sí. una de ellas es el sentirme superior. Cuando yo, por ejemplo, te digo, no, trae, que yo te corto el queso porque tú te puedes cortar. Le estoy Ajá, diciendo a mi sí, mujer que ella no es tan válida como yo, ¿no? Necesito sí, sentirme indispensable. Quita, que ya lo hago yo, que tú no sí, puedes hacer esto, ¿no? El sí. necesitar también reconocimiento. Luego son personas que te están pidiendo que les reconozcas que han pintado muy bien la pared y te llevan a, mira, ¿ves lo que he hecho? Mira cómo he hecho tal cosa. Estarás orgullosa de mí, ¿no? Mira cómo te cuido. O sea, están siempre en esa búsqueda del reconocimiento, ¿no? Y siempre van a tener miedo a una relación horizontal. Cuando ella intenta ponerse en algún aspecto y en algún momento de igual a igual, Sí. suelen decirles que qué mal carácter se les está haciendo. Sí, definitivamente, Helena. Yo creo que esto me recuerda a mí mismo, ¿no? Me recuerda a mí mismo antes de yo comenzar a toda mi nueva etapa de psicología y todo esto, porque yo era así, o sea, yo era con mi esposa realmente como, no, espera, tú no puedes pintar la pared porque ese es un trabajo de hombres, o em, yo sé que entramos de repente en una parte machista, pero sin querer desviarme, creo que estamos hablando de esta parte, que ella dependa un poco de mí,
¿no? Mm. Entonces, yo, a ella le tocaba, cocinar y yo me tocaba trabajar, para que ella no se esfor o sea, mi pensamiento es para que ella no se esforzara demasiado, ¿no? Pero hay una desigualdad y hay una falta de valor de la otra parte, ¿no? Pero ¿No? además, Es sí, pero además aquí, como estás diciendo, hay algo también muy, muy importante en el papel del Salvador, que no sí, es tanto un papel machista, sino que además es un papel en el que yo considero que tú no debes hacer nada que yo pueda hacer. Incluso puedo terminar exacto. decidiendo que yo cocino por ti, Ujú. porque Sí, te puedes quemar con el fuego o te puedes hacer daño. sí, Entonces, sí, claro, llega a un punto que la invalidación del otro es muy asfixiante. Y esto es definitivo. muy importante tenerlo en cuenta. No hablamos de machismo, hablamos de cómo sin darnos cuenta, en la búsqueda de la validación personal, estoy invalidando a unos extremos a veces exagerados al otro. Muy bien dicho, Helen. Qué bueno que así lo comentas, es muy importante para nuestros oyentes. Para muchas personas es más fácil cuidar que dejarse cuidar. Volvamos a esto, ¿no? Es más fácil escuchar que decir, hoy yo también necesito. Es más fácil salvar, ojo, que admitir, yo también estoy herido. Ahí uno se siente, eso es ser valiente. Sí, porque el rescate nos sirve como una máscara que funciona como defensa. Yo escucho tus miserias, pero Ujú. nunca te voy a contar las mías, y eso me permite dejarlas debajo de la alfombra y no tener que confrontarlas. Claro, sí, salvo para no, ¿no? Salvo para no sentir mi vacío. Sí, Acompaño para no mirar mi soledad, y al final me ocupo de tu dolor para no tocar el mío, ¿no? exacto. Entonces aquí conviene decir que no funciona en estos casos. Sí, claro. Yo diría por mi parte, ¿no? Es, elige mejor. Eso es demasiado superficial. Mucho ojo, elige mejor. Sí, porque la persona ya sabe que algo se repite. El problema es que no sabe desde dónde está eligiendo. Claro, claro. Segundo, podríamos decir, culpar solo a las parejas anteriores. Mucho ojo, decir, todas estaban mal, todas eran complicadas o todas se aprovecharon de mí. Puede haber parte de verdad, pero si nos quedamos ahí, la persona no ve su participación en la dinámica. Y si no ve su participación, inevitablemente volverá a repetir. Definitivamente. Tercero, no, romantizar el sacrificio. Esa idea de que amar es aguantarlo todo, comprenderlo todo, sostenerlo todo, ¿no, Helen? Sí, eso de amar significa no tener que decir nunca lo siento y un Exacto. cuerpo, ¿vale? Eso hace mucho daño, porque convierte el amor en una prueba de resistencia. Claro. Y cuarto, confundir compasión con fusión. Puede tener compasión por tu dolor sin convertirlo en mi identidad, ¿no? Exacto. Puedo acompañarte sin hacerme responsable de tu proceso. Claro. Yo puedo acompañar, pero no puedo vivir por ti. No puedo sanar por ti, no puedo cargar por ti el trabajo que solo tú puedes hacer. Mucho ojo, ¿no? Para mí, aquí ahora viene una pregunta muy importante, ¿no? Para nuestros oyentes. ¿Qué sería cambiar de verdad? Mm, ya, cambiar no es volverse frío, definitivo. No es dejar de cuidar, no es mirar el dolor del otro con indiferencia. Eso Y eso es diría yo, Helen. y eso es importante dejarlo claro, porque muchas personas temen que si dejan de rescatar, se van a volver egoístas. Si dejo de preocuparme por ti, estoy entrando en el egoísmo. Claro, pero no, cambiar es aprender a amar desde otro lugar. Cuidar sin convertirte en salvador. Acompañar sin cargar, escuchar sin desaparecer, estar sin hacer
de la herida del otro tu misión. Mucho ojo. Y sobre todo, aprender a tolerar una relación más horizontal. Sí, porque una relación horizontal exige algo que a veces da mucho más sentido, perdón, mucho más miedo que salvar. Es exactamente igual a mostrarse, ¿no? Exacto. Una relación horizontal, hay un pedir, un recibir, es bidireccional, yo pido, tú pides, tú Sí, das, yo doy. Decirle al otro lo que estoy necesitando y aceptar que el otro no está por debajo, sino al lado. Y también entender que en algunas cosas me va a poder decir que no me lo puede dar o que no debe dármelo. Y yo poderle decir al otro, pues cariño, te entiendo, pero tú decides lo que hablas con tu jefe o tú decides cómo solucionas este problema. claro. Eso me recuerda, Yalom hablaba de la importancia del encuentro auténtico. Y el encuentro auténtico no ocurre cuando uno es salvador y el otro salvado. Ocurre cuando dos personas pueden verse como seres humanos completos, con heridas, sí, pero también con responsabilidad. Y evidentemente eso cambia totalmente la relación, porque dejamos de ver al otro desde una misión. Claro, porque ya no pregunto, ¿cómo puedo salvarte? Pregunto ahora, ¿podemos encontrarnos sin que ninguno desaparezca? Más amigable, ¿no? Sí. Vamos a dejar, Helen, algo concreto para quien se haya visto reflejado en esta carta. La primera herramienta es revisar tus relaciones pasadas con una pregunta muy sencilla. ¿Qué tenían en común las personas de las que me enamoré? No solo físicamente, no solo en personalidad, sino emocionalmente. ¿Eran personas heridas, inestables, tristes, dependientes, etcétera? Y la segunda pregunta sería, ¿qué lugar ocupaba yo en esas relaciones? El que calma, el que entiende, el que espera, el que rescata, el que aguanta, el que siempre está disponible, porque a veces el patrón no está solo en el tipo de pareja que eliges, sino en el personaje que tú representas dentro del vínculo, porque a veces somos nosotros mismos quienes llevamos al otro a ese lugar de dependencia. Ujú, súper. Y bueno, se me ocurre la tercera herramienta. eh, Observa qué te pasa frente a una persona emocionalmente disponible y estable. ¿Te aburre? Mucho ojo. ¿Te da desconfianza? ¿Sientes que falta intensidad? ¿Te parece que no hay química? ¿O te dan ganas de buscar a alguien más difícil? A veces lo sano no se siente familiar al principio y hay que aprender a no confundir paz con falta de amor. La cuarta herramienta que se me ocurre es observar el impulso de reparar, sacar Ujú, nuestro observador interno y darnos cuenta de qué ocurre cuando alguien me cuenta su dolor. Entonces, ujú, preguntarse, ¿estoy escuchando o ya estoy intentando arreglar al otro? ujú. ¿Estoy acompañando o ya estoy asumiendo una responsabilidad que no es mía? ¿Estoy viendo a esta persona completa o ahora solo estoy viendo su herida? La quinta pregunta es, ¿quién soy yo cuando nadie necesita que lo salve? Esa pregunta puede abrir un vacío, pero también puede abrir una libertad, porque quizá ahí empieza a descubrir que no necesitas ser imprescindible para ser amado. Sí, Julio, y eso puede cambiar no solo la forma en que eliges pareja, sino la Exacto, forma en que te miras a ti mismo. definitivamente. Pues vamos a la pregunta de la carta, Helen, si te parece bien. Em, ¿Se puede amar sin rescatar? ¿Y se puede acompañar a alguien sin convertir su dolor en mi misión? Evidentemente, se puede amar sin rescatar, se puede amar simplemente siendo lo mejor que nosotros podemos ser con el otro y cuando el otro pida ayuda,
Simplemente analizar si esa ayuda será sana o no a la hora de dársela. Y sobre todo, entender que para que podamos amar sin rescatar, para que podamos acompañar a alguien sin convertir su dolor en mi misión, tenemos que hacer primero un duelo de esa identidad que construimos inicialmente. Por supuesto, duelo del personaje salvador, duelo de sentirse imprescindible, duelo de creer que si alguien no te necesita, entonces no te va a elegir, ¿no? Y también duelo de ciertas relaciones que quizás solo funcionaban mientras existía esa desigualdad. Por supuesto, porque amar de forma más sana también implica perder cierta intensidad. Se pierde el drama, se pierde la urgencia, se pierde esa sensación de sin mí, ella no o él no puede. Pero se gana libertad. Definitivamente. La libertad de estar con alguien, no porque te necesita para sobrevivir, sino porque te elige para compartir. Y eso, Julio, marca la diferencia entre una relación sana y una no sana. Sí, claro. Es amor, ¿no? Diría yo. Es, no, muchos, ¿no? Dicen, eso ya no es rescate, eso es encuentro. Si siempre eliges personas a las que tienes que salvar, quizá no eres solo alguien muy empático, quizá también hay una parte de ti que aprendió a sentirse valiosa cuando alguien dependía de tu cuidado. Y eso no te hace malo, te hace humano, pero también te invita a mirar más en tu interior, a mirar más hondo, más profundo. Claro, porque tal vez no necesitas dejar de amar, necesitas dejar de convertir el amor en una misión. No tienes que volverte frío, no tienes que dejar de acompañar, no tienes que cerrarte al dolor del otro, pero sí puedes empezar a preguntarte, ¿estoy amando o estoy intentando ganarme un lugar? ¿Estoy acompañando o estoy cargando? Y por último, ¿estoy eligiendo a una persona o estoy repitiendo una vieja historia? Recordar, a veces salvar no significa abandonar al otro. Claro, a veces significa por primera vez no abandonarte a ti o a uno mismo. Y ahí empieza de verdad una forma más adulta de amor, Una donde el otro no tiene que estar roto para que tú tengas valor. una donde cuidar no significa desaparecer. Y una donde amar no sea cargar con la vida de alguien, sino encontrarse con alguien desde la libertad. Pues hemos llegado al final. Si te has reconocido en esta carta, Si tú también has sentido que en tus relaciones siempre terminas cuidando, sosteniendo o intentando reparar al otro, puedes escribirnos a cartasenvozalta@gmail.com. leemos cada historia con respeto y de forma anónima, No necesitas escribir perfecto, acuérdate. Solo escribe desde la verdad. porque a veces poner en palabras lo que repetimos ya es el primer paso para dejar de repetirlo. Y quizá tu carta también puede ayudar a alguien más a entender por qué sigue confundiendo amor con rescate, por ejemplo. Porque a veces lo más difícil no es amar. No, es dejar de salvar para empezar a encontrarse. Gracias por estar al otro lado. Y hasta el próximo episodio de Cartas en Voz Alta. Hasta pronto.